Está terminando un 2025 muy agitado en materia política. La campaña presidencial arrancó con muchísima anticipación. Esta temporada de Navidad va a ser de pausa, de reflexión para candidatos, campañas, estrategas y oportunistas para saber qué van a hacer el año entrante. Una campaña que pinta muy movida y muy agitada. Bienvenidos a La Clave. Doña María Camila Roa, don Juan David Ríos, ¿cómo les va? Muy bien, el equipo político aquí. Hacía rato felices. no tenía yo aquí un partido de ping-pong 2 contra 1. Y aquí estamos. Aquí están. No, yo tengo que destacar el trabajo juicioso, serio que ustedes han hecho, donde también está Nicolás Rojas, que es El Hombre de la Mañana, está Juan Pablo Contreras. Hay un equipo enorme. El Flaco. Está María Alejandra Villamizar, el Flaco Maldonado, está Camila Zuluaga con su código, también usted con el código. Y ustedes se han dedicado en términos marítimos y aeronáuticos a estar leyendo el radar de la política. Y ese radar tiene señales, alertas. Unas que parecen falsas alarmas, Sí. otras que han parecido, o mejor, que no aparecen en el radar, pero cuando uno va a ver, ¡pum!, están metidas. Estamos hablando de un año, yo no creo que haya un tema, y ustedes me corregirán, que concentre más la atención del país que ese. Alguien dirá, la política no interesa, a todo el mundo le interesa. Usted va a un consultorio odontológico, usted se sube a un ascensor, usted está en el mercado, no sé si les ha pasado, a mí me pasa todo el tiempo. En la familia. Bueno, en la familia ni se diga, le hacen a uno acá, oiga, ¿qué va a pasar? ¿Qué cree usted? Sí. ¿Cómo se están moviendo las fuerzas? Voy a arrancar con María Camila y voy después con Juan David. Si uno quisiera ver hoy ese radar, cuando decíamos en la introducción, está cerrando el año y empieza la temporada de Navidad. Deme un titular de cómo cierra este año y en estos días navideños en materia política. Es un radar con una fotografía política poco decantada, lamentablemente. ¿Mucha digo yo. nube? ¿Mucha interferencia? Yo creo que lo del radar que usted menciona es el ejemplo, o digamos, sí, la analogía perfecta, porque vemos un radar con millones de aviones ahí sobrevolando esa casa de Nariño, intentando aterrizar. Fly radar, que el fly radar ahora uno se mete todos los días a verlo. Si uno pone los aviones de la derecha en color rojo, los de la izquierda en color azul y los del centro, que son los que más poco se identifican, los que poco se identifican en color verde, uno ve mucho rojo, un poquito menos de azul, muy poco verde, pero muchos. ¿Pero está hablando de partido político o de qué? De candidato y partido político. No, de candidato. De candidato. ¿Y quiénes son los rojos y quiénes los azules? Los rojos son los de la derecha. Azules, la izquierda. Al revés, yo creo que aquí el azul. Bueno. Siempre a los hermanos godos los han relacionado con el azul. Bueno, sí. tiene razón. Rojos yo en lo dije Estados Unidos, los republicanos. por poner un color. Y verde centro, ¿sí? Ve, Pero mi muy poco en titular- la izquierda, mucho en la derecha. Y casi nada ¿Y el en centro? el centro. El centro tiene en este momento solo una cara visible, que es Sergio Fajardo. La encuesta de Inbamer, Juan David, en ese fly radar, pues mostró algunos que se las daban de que estaban metidos y no. Los números son tosudos, son serios y están ahí. Lo hablábamos con Pedro Viveros y con Gabriel Cifuentes en otras conversaciones aquí. Pero esa encuesta puso a muchos en su lugar. Y pensando en estos días de Navidad y Año Nuevo, ¿yo qué voy a hacer? Hay una cantidad de candidatos que no marcan mucho. Más de 22 en esa encuesta de Inbamer que marcan menos de 2%. Exacto. ¿Todos esos en qué están pensando? Porque usted habla mucho con estrategas, asesores, candidatos. Mire, yo sí le voy a dar un titular. A ver. Colombia está más dividida que nunca en este momento. La polarización... Y confundida, tal Y vez, confundida. en materia política. Yo que he hablado no solo con los candidatos, sino también con los jóvenes, no saben qué hacer en lo absoluto con las elecciones. Entonces, ¿usted no es de la teoría de quienes dicen que según esa encuesta Inbamer y otras, el senador y candidato Iván Cepeda la tiene ya clara? Por un lado está él, pero también está Abelardo. Y se juegan esa Abelardo de la Espriella. Abelardo de la Espriella en un lado, Iván Cepeda en el otro, y está esa pimponeada increíble, no solo en los candidatos que bajan por debajo del 2%. Pero nos vamos a quedar en esos extremos. Pues es que mire. O alguien se va a meter por ahí. Hay que ver si es que alguien se mete. Lo que pasa es que hoy en día, yo que he escuchado en voces de pasillo, dicen en el Congreso, por ejemplo, que he estado, no, es que nos vamos con Abelardo, partidos políticos que todavía no tienen candidato, nos vamos con Abelardo, otros que a pesar de que la izquierda ahorita salió con una nueva consulta, también están con Iván Cepeda. El problema es que no hay alguien en el centro fuerte en este momento que pueda, pues, superar. Está Sergio Fajardo, como le dice María Camila,
Pero yo la verdad veo todavía Vamos muy por estancado. espectro. ¿Cepeda va a consulta? ¿Se sabe algo? Sí, él ya dijo que va al Frente Amplio, pero el Va al problema de Frente Amplio. Cepeda ¿Quiénes es van si en ese puede o frente? no. No Sí. puede. ¿No puede? Bueno, pero eso lo tendrá que resolver la ¿Quién lo autoridad resuelve? electoral. La registraduría y el CNE, Lo el resuelve Consejo el Nacional Consejo Electoral. Nacional Electoral Si cuando no se va a inscriba consulta, a ¿qué marzo. pasa? Le toca Políticamente. irse a Por eso, primera pero vuelta. políticamente, ¿qué Lo significa? que pasa, Juan Roberto, es que a Cepeda, esa Iván pregunta Cepeda. que usted, Ya le vamos a hablar de hacía, Abelardo, de que las usted le piedras. hacía a Juan David, yo sí creo que en Colombia una cosa es la clase política y otra es la gente. Yo sí creo que la mayoría de la gente se decantaría por algo que no sea uno de estos dos Sí, extremos. Pero a la hora de ver quién ojo, podría porque ganar, los candidatos, si no tienen maquinaria, no ganan. eso es así. Y por eso es que ya cuando la gente está al frente del tarjetón, le apuesta es a votar para que no quede el que no quiere, un poco como lo que pasó en Chile. No sé. Entonces, Pero Cepeda, ¿qué le pasa si no va a consulta? se va directo a primera vuelta Claro. y ahí Iván Cepeda demostraría si logró superar su techo. Porque Yo es que digo ese que es el está tema fuerte. de Iván Cepeda. ¿Usted qué de dice? Iván Cepeda. Iván Cepeda está fuerte y él a primera vuelta puede llegar y llegar con buenos votos. Tal vez lo que, y aunando a lo que dice Juan David, el haber hecho una consulta en octubre, Sí. el tener, digamos, un espectro ideológico Sí. organizado, le ha permitido esa solidez y esa fuerza de la que usted habla, ¿no? No solo eso, sino también el despelote que hay en la derecha. No, no, claro, Le ha eso permitido es a clave. Iván Cepeda impulsarse en este momento. Él concentra y los del otro lado atomizan. Sí, porque ¿Me es que entiendo? hablan de coaliciones, hablan de reuniones, pero en este momento no hay nada. O sea, Abelardo de la Espriella. Abelardo de la Espriella lo único que tiene ahorita es posibilidad de crecer y eso es lo contrario a Cepeda. Cepeda tiene que agarrar los votos de la izquierda progresista y algunos del centro y Pero eso si usted es... ve los escenarios de segunda vuelta que se pintaron en la encuesta Inbamer, Cepeda le gana fuerte, duro y lejos Pero a sabe Abelardo yo, de la Espriella. porque Claro, es una foto. es una foto. Es una foto Yo del creo momento. que eso es mucho Pero por el también momento, pero es también un porque indicativo. porque él es el único que se ha podido medir. Lo que usted decía, que ha podido no solo heredar un respaldo del presidente Gustavo Petro, que tiene un teflón comprobado, sino que Iván Cepeda ya viene en campaña solo mes y medio. Entonces yo creo que si usted empieza a sumar los porcentajes de los que suman menos del 2% y lo une a otros que se van a ir bajando para sumarse a alguno de los punteros, incluso esos pueden tomar fuerza de aquí a marzo. En estos días, Paloma Valencia fue elegida como la candidata única del Centro Democrático. Ahí obviamente está la muy poderosa e influyente figura del expresidente Claro. Uribe. ¿Qué significa que Paloma haya sido escogida por encima de la señora María Fernanda Cabal y la senadora Paola Holguín? Yo creo que la derecha de Paloma Valencia es una derecha más centrada a lo que podía ser María Fernanda Cabal. Más moderada. Más moderada. Paloma Valencia de pronto puede reunir incluso otros votos de la centroderecha que no se quieren ir con un Sergio Fajardo y ella logra en el ambiente político lograr estar un poco más centrada y no tan ultraderecha como una María Fernanda Cabal o como una Abelardo de la Espriella que en este Pero momento está Paloma liderando. no marca mucho en la encuesta Inbamer. ¿no? Claro, pero es que en marca la encuesta poquitico. Inbamer no la teníamos como candidata ya del Centro Democrático. ese es un buen punto. Hoy es la única del Centro Democrático y está Álvaro Uribe, que es el nombre, usted sabe, el líder político de la derecha más reconocido, que le da mucho peso a Pero Paloma como Valencia. esto está arrancando, ¿qué camino creen ustedes que va a agarrar Paloma Valencia? Eso le iba a decir, yo creo que la elección de Paloma Valencia, que es una mujer maravillosa en política, demócrata, preparada, con experiencia, lo único que hace es retrasar un poquito más la llegada al Centro Democrático a donde Abelardo. Porque con ¿Usted María cree eso? sí, con Pero María si el Fernanda Cabal iba a ser mucho expresidente más Uribe rápido. dijo, cuando habló de alianzas, dijo desde Abelardo Hasta hasta Fajardo. Fajardo. ¿Usted cree que el Exacto. mismo se va a ir con Abelardo de la Espriella Sí, esa y es no una con gran Fajardo? posibilidad, claro. ¿Sí? Esa es una gran posibilidad, empezando porque el mismo Sergio Fajardo ya ha cerrado la puerta a verse con los extremos. Y mucha gente del Centro Democrático, mire usted al señor Carlos Felipe, se me olvida ahorita ¿Córdoba? No, que vuelve ahorita al Congreso. ¿Mejía? Carlos Felipe Mejía, que vuelve al Congreso, José Obdulio Gaviria, mucha gente ya está mirando hacia Abelardo. Paloma retrasa un poco más eso y va a ser una mujer que nos va a dar buenos debates, Sí. que va a hablar con Juan Carlos Pinzón. Ella no descartó eso de Abelardo de la Espriella. No. Habló en Noticias Caracol y dijo, yo no lo descarto. Ella continúa, pero hay algo aquí pendiente. Recuerde que ni Fajardo ni Abelardo de la Espriella van a consultas. Eso le iba a decir yo. Y- ¿Qué implica? Porque así como hablábamos de Iván Cepeda, que no vaya a consulta, pues si la registraduría y el CNE, El más que CNE. la registraduría, define que no, porque ya fue a una consulta en Sí. octubre, ¿qué pasa si no van Abelardo y Sergio Fajardo? Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo. Ambos irían a primera vuelta, pero ambos han mencionado
la encuesta. Dicen que no consulta, pero sí se pueden medir a través de una encuesta. La pregunta ahí sería quiénes participan. Hay quienes Pero se le irían llaman, solos. quienes acercan a un Sergio Fajardo o a un Abelardo de la Espriella por una encuesta. Incluso el expresidente Uribe también ha mencionado y no descarta la posibilidad de tener también una encuesta. Sí está la voluntad de tener coalición, pero todavía está ese fantasma de encuesta para ver cómo se va a unir la derecha, porque es importante que la derecha se una si es que quiere competir con un Iván Cepeda totalmente fortalecido. Antes de hablar de Sergio Fajardo, pero me decían, y ustedes son los enterados, porque están metidos en la minucia, hablan con las campañas, hablan con los asesores, hablan con los candidatos. Hagamos una lista de nombres de los que participarían en una eventual encuesta para luego fijar una eventual coalición. Es que no está claro, Juan pero Roberto. digamos, han hablado Juan Carlos Pinzón, que es una figura Él valiosa de la encuesta, derecha. pero ahora dice que, Hablemos de que se va a coalición. consulta. Sí, coalición, exacto. Ah, bueno, ahí están Juan Carlos Pinzón, Mauricio Cárdenas. Esperen, no me vaya tan rápido. Juan Carlos Pinzón es ministro de Defensa, digamos, de ese espectro de centro-derecha. Exacto. Mauricio Cárdenas, también centro-derecha. Sí. Enrique Peñalosa. Centro-derecha. David Vicky Luna. Dávila. Vicky Dávila, derecha. David Luna O sea, también no ha queremos dicho. estigmatizar, pero bueno, derecha. David Luna. David también Luna, iría centro-derecha. A consulta Daniel Está Juan Palacios. Manuel Galán. Daniel Palacios, que es derecha. Juan Manuel Galán, que es más centro. Centro, No, él es centro-derecha. derecha. Yo digo No, que él es pero él es centro-derecha. centro. El partido Digamos, es centro-derecha. Pues digamos que el No, nuevo liberalismo liberalismo entró como, nació como una figura de centro, pero Juan Manuel Galán ha estado más orientado en este Y momento sabe a lo que que es a la la gente, derecha. con todo respeto, a mi mamá, a mis tías, a la gente que va, la que le dice a uno aquí en el mercado, a la gente no le interesa, ¿sabe? Yo me quedo con una reflexión suya, María Camila, y no sé si Juan David la comparte, y es que la gente, más que partidos, movimientos, espectros, quiere que se conecten con ellos. Usted mencionaba a todos estos. Es gente, bueno, Juan Daniel Oviedo es un tipo, es gente valiosa, Total. es gente decente, es gente que ha ocupado cargos, pero la impresión que a uno le queda es por qué no conectan con la Eso gente. es- Juan Roberto, porque están viendo fichas políticas y no hablan de propuestas, porque la gente no está con Pero yo no generalizo. sabe Juan Bueno, no David, todos, no pero todos. sabe Juan David que yo sí yo los he oído en el No, noticiero y tienen hablando de propuestas. Sí, propuestas. pero con la gente no están llegando. O sea, a la gente no están llegando. Yo, mire, O sea, me ha acercado... salen a la calle pero no conectan. Solamente no hay, buscando ¿cómo es las que firmas. dicen Yo creo los que es del lo mundo contrario. digital? No hay engagement. Yo lo no. que creo es que es eso, es el engagement. Sí conectan cuando salen, es más, algo que yo les Sí, aconsejo pero mucho. conectan con uno, dos o tres. No, pero mire que algo que yo le aconsejo mucho a los políticos que hablan con uno y se acercan a preguntarle a uno cómo ve la campaña es nunca usen como medidor cómo los reciben en la calle. Porque en la calle todos son presidentes, mire todas las firmas que recogieron, eso todos les firman. Lo que Esa es pasa una con- reflexión sí, interesante. Eso siempre ha sido así. Sí, pero voy a decir una barbaridad. Pero ¿y si no van a la calle, entonces qué hacen? No, y les toca ir a la calle y presentar propuestas. Mire usted el plan de gobierno que lanzó David Luna en todos los frentes, Mauricio Cárdenas también lo hizo, es gente Sergio muy Fajardo valiosa. lo ha hecho. Lo que pasa, Juan Roberto, es que aquí nadie ha ganado una presidencia después de intentarlo por lo menos una o dos veces, después de No, tener una perdón. recordación. Iván Iván Duque. Iván Duque es una gran excepción y qué pena decirlo así, pero, y esto es un comentario que se hace todos los días en el Congreso, usted lo sabe, y es que Iván Duque abrió la puerta para que muchos digan que pueden ser de una vez Me da mucha presidente. pena, pero le pongo otro ejemplo. Juan Manuel Santos había sido ministro de Comercio Exterior, ministro de Hacienda y ministro de Pero Defensa. era una figura nacional Pero muy no se sólida. había medido en las urnas. Pero era muy sólido. Bueno, sí, en eso tiene a razón. nivel nacional. Yo creo que el tema de la recordación o del reconocimiento les juega una mala pasada a estos políticos que son ¿Cómo decentes. hacen engagement? Atendiendo lo que dice María Camila. Mire, uno, sí tienen que salir a las calles, tienen que hablar con la gente, tienen que escuchar a los ciudadanos Sí. y el proceso de firma les ayudó mucho para por lo menos ver qué iba a suceder y cómo iban a recolectar firmas. Dos, por supuesto tienen que entrar a las redes sociales. Hoy en día todo el tema en las redes sociales está haciendo que las personas jóvenes se conecten más a través de un video viral Pues que la cualquier otro campaña de tipo. Abelardo de la Espriella y el éxito, Total. entiendo, es digital. Una Mira, canción Rodolfo tiene Hernández. digital, Rodolfo Hernández sucedió lo mismo. Pero mire una cosa, hace poco fue tal vez La Silla Vacía, los colegas de La Silla Vacía, que publicaron el ranking de los más activos y los que Sí. más plata le han metido a la campaña en digital. Sí. Y hay incluso muchos que le han metido casi igual o más que Abelardo Y de la no Espriella. suben. Y no marcan De nada. hecho, Es que- Abelardo no ha metido plata casi. No sé, no sabemos. No, el tema es comprobable, solo que la estrategia de él Pero ha sido... más hablar de que si hay o no plata, digamos los que han sido más activos. Exacto. Pero ha habido muchos que son muy activos en digital y no les va bien, no hacen engagement. No sé. ¿Qué será lo que pasa?
Yo creo que, Juan Roberto, el tema en Colombia es representar lo opuesto al que va creciendo en la corriente de la oposición. Pero es que todos esos, mire que Juan Daniel Oviedo les dijo a todos esos que marcan poquito, incluyéndolo a él, dicen, venga, me da pena, pero el antipetrismo no vende. Pero bueno, Abelardo No, de sí la Pues vende. mire, ha vendido. es antipetrismo. El antipetrismo sí vende. Sergio Fajardo es antipetrismo también. Sí. Aunque no lo diga, él la es ma- antipetrismo. Casi todos, a excepción de los progresistas, son antipetrismo y Juan Roberto. Incluso hay hoy progresistas criticándole Al presidente, cosas claro. al Mire, gobierno. Enrique Santos Calderón, vi a Rafael Orduz, aquí estuvo Pedro Viveros y todos ellos hablan, columnistas, periodistas, de Sergio Fajardo. Quiero la opinión de los dos, arranco con usted, Juan David, sobre Sergio Fajardo, el que dice que no es de los extremos. Sergio Fajardo, la tercera, ¿no? Vamos a ver si esa tercera es la vencida según el candidato. Yo veo a Sergio Fajardo todavía muy quieto. A mí sí me hizo falta ver un Sergio Fajardo antes moviéndose en reunirse con diferentes candidatos. Él dice que lo ha hecho de manera personal, que no quiere generar mucho bombo, pero eso es lo que le hace falta, generar el movimiento para que sepan qué es lo que está haciendo, para ver cómo se está moviendo y de pronto en este momento sus propuestas que está presentando no es el espacio para hacerlo. Yo creo que debería ser desde enero más adelante. María Camila, Sergio Fajardo. No, yo no coincido con Juan David. Yo de hecho Buenísimo, tenemos debate. veo en esta ocasión, pues yo lo cubrí la campaña pasada, dormía yo con Sergio Fajardo, era el hombre Bueno, que me cuidado. quitaba el sueño. ¿Cómo así O sea, que- yo me cómo- levantaba. No diga es eso que se sacaba de contexto. Es decir, soñaba yo con Sergio Fajardo y me levantaba a buscarlo. ¿Qué Eh, diferencia hay con el Sergio Fajardo es de la bien pasada diferente. campaña a esta? Ese es un buen punto. Es bien diferente porque yo lo veo, de hecho, un poco más reflexivo hacia la acción. ¿A qué me refiero? Ahí Veo está un que video donde recogió- dijo, Lo es de que los dice huevos de Sergio que Fajardo. las huevas. Las huevas. Bueno, yo Dijo- creo que eso hace parte Dice ya. que no tengo huevas porque no grito, porque no hablo de extremos. Bueno, de hecho, Y eso le ayudó en redes, de ¿no? hecho, a mí- Uf, a mí- ¿funcionó? Un montón, fue tendencia. Pero entonces mire que si hay un cambio. De hecho, para mí, mire los huevos. más allá del episodio pintoresco que después él aprovechó de esa manera, a mí me parece que Sergio Fajardo sí se está sacudiendo un poco de esa O crítica sea, ¿usted tan lo ve? cansona de que era es tibio. Ah, Y de hecho sí se ¿Usted reunió por qué hace con caras? todo el No, Porque mundo. solo responde adelante con Fajardo. O sea, cuando se le pregunta sobre esas cosas, siempre responde adelante con Fajardo. Y a mí sí me parece. ¿Cuál es el eje de la campaña de Fajardo? Es no polarizar. Él dice, yo soy la vía, la us- tercera vía. Y usted lo que dice es que él no propone. No, o sea, sí tiene sus propuestas. Y tiene son equipo. propuestas y tiene equipo. Y tiene buen propuestas equipo. Pero en este momento lo que se está vendiendo es el ser antipetro o el ser Pero es que eso es lo que antiderecha. necesita muchas veces la gente que no quiere los extremos en Colombia. Lo más claro de esta campaña es que somos un país profundamente polarizado. Sin duda. ¿Y qué tal que Sergio Fajardo u otra vía, una cuarta vía que se puede abrir, que yo creo que es posible, logre recoger ese sentimiento de que, Juan Roberto, sí hay mucha gente cansada de la polarización, sí hay gente cansada? ¿Sabe qué factor nos faltaba volviendo al primer candidato del que hablamos, que es el candidato de la izquierda y del petrismo, Iván Cepeda, que parece que no lo tocan los líos del gobierno, que son muchos? Líos, críticas, no lo ¿Roy? tocan. Ah, no, Iván Cepeda. No, Iván No Cepeda. lo tocan. Ahí Si uno está. se atiene a los números, no lo tocan. Ah, no, con los números no lo toca. Y es porque no quiere que lo Pero toquen porque son tampoco. los Mire, mismos números de Petro. Al gobierno nunca lo han tocado los números. Sí, pero son los números que escándalos. marcan hoy. Hay Exacto. que ser honesto y, Y hay claro. que reconocer que el presidente Petro ha sido uno de los gobiernos que más escándalos ha enfrentado y su número sigue intacto. 37 de aprobación. Pero Él digo, recoge a eso. él no lo golpean, al candidato, digamos, del petrismo. Pero la pregunta es, y yo en eso no me atrevo casi a vaticinar qué va a pasar, sino la pregunta es si eso ya es un techo o hay posibilidad de crecimiento. Esa es una pregunta, Ese ¿sí? es el gran reto. ¿Usted qué con opina, Iván Juan Cepeda. David? Yo creo sobre que- Iván Cepeda. yo creo que Iván Cepeda se está haciendo el de oídos sordos. Yo me acerqué a él porque él sigue siendo senador y le pregunté, aquí entre nosotros, le dije, senador, ¿por qué no nos habla? Aquí entre nosotros Aquí y entre toda la- nosotros, Sí. ¿por qué no nos habla? ¿Por qué no nos dice nada? Y no dice, es que no, es que estoy vetado en este momento con los medios de comunicación. No quiero pronunciarme de absolutamente nada. Yo creo que también eso Y coincide ahí con se un ha tema quedado. que nos toca directamente a Sí, nosotros señor, y es la ese es el denuncia de tema. Noticias Caracol Exactamente. sobre las sinvergüencerías de gente del gobierno acolitándole a ese ampón de Calarcá de las disidencias, que es gestor de paz, porque él es el arquitecto de la paz Exacto. Pero total, además ahí yo le sumo entre muchos otros. un tema que, pues yo no sé si él usó la palabra veto, pero se lo he dicho directamente al senador Cepeda.
aquí están siempre los micrófonos abiertos y yo creo que a estas alturas, cuando estamos ya arrancando No, y van a seguir novenas, abiertos y van a seguir. pero el punto, Juan Roberto, es que yo sí creo que es lamentable que cuando estamos arrancando novenas y ha pasado casi un mes desde la revelación de Ricardo Calderón y su equipo, no haya una respuesta del candidato del progresismo o que El hereda. atronador silencio de Cepeda. El atronador, eso no es positivo. Pero mire que le ha pero a él funcionado. le ha funcionado. En Ahí términos sigue, y está políticos, liderando. sigue ahí. Eso es Y cierto. parece que la estrategia de vetar medios para... Le está funcionando. Digamos, no es vetar, si le entiendo, más que vetar es Ha tomado distancia. vetarse él para no salir Quedarse en medios. callado con esos temas que debería empezar a hablar y saber qué va a suceder. Porque María Ca- todos con el tema, qué pena, con el tema de la paz total, todo el mundo está diciendo que no, Ah, sí. a excepción obviamente del candidato del progresismo, del continuismo, ¿no? Como Iván Cepeda. Ustedes son pelados, ustedes son jóvenes, ustedes son de una nueva generación, además de ser, lo que pasa es que ustedes son de una minoría de jóvenes muy informados, por obvias sí. razones, pero cuando ustedes hablan, ustedes tienen espacios digitales aquí en Noticias Caracol en vivo, en nuestras plataformas, con la gente joven. Hoy, ¿qué piensan los jóvenes de la política? ¿Qué les dicen a ustedes? María Camila. Pues ahí, mire que, aunque sí es cierto que nosotros hacemos parte de esos jóvenes a los que les gusta la información, que no es, que uno no lo puede generalizar, uno siempre se encuentra con jóvenes que sorprenden. Y hay muchos jóvenes cansados de la polarización. A mí me pasa más que la gente que yo hoy escucho inclinada hacia alguno de los dos extremos que hoy están representados en Abelardo y en Abelardo y en Cepeda son las personas más adultas. Sí, el eso es cierto. joven hoy está saliendo a recoger firmas por David Luna, el Paloma Valencia tiene un grupo de jóvenes impresionante, Juan Daniel Oviedo ni hablar, pero yo creo que, Juan Roberto, es muy doloroso pensar en que la columna de Andrés Caro se va a hacer una realidad. Y es ¿Qué que decía Andrés Caro? En la Andrés silla Caro vacía. dice que este país va a condenar a los jóvenes a una pesadilla. Es la posición de Andrés Caro. No creo. Y es que Ojalá no. tengan Pero que ¿sabe verse de quién es ante el tarjetón. Sí, eso no. pero sabe que eso es, los jóvenes tienen que participar No, para de que no acuerdo. nos lleve a eso. Y, mire, Pero- y lo van a hacer, mire usted. Qué mamera uno tener que escoger por a la fuerza gente que a uno no le gusta. Sí, Y claro. no estoy hablando de Abelardo de la Espriella, Iván Cepeda, los que sean, pero es que en eso se basa la democracia. de Pero es acuerdo. que si la gente no participa, también es muy difícil, Juan. Yo le pongo el Creo ejemplo. yo, no sé. Yo le pongo el ejemplo del Consejo de Juventudes, Juan. Los jóvenes no se sienten escuchados o no se sienten que pueden participar. Consejo de Juventudes no tuvo una votación superior a los 2 millones de votos en toda Colombia. Eso quiere decir que la participación de jóvenes, hay muchos que sí quieren estar en esos espacios, pero no tienen mecanismos para poderlo hacer. Un Consejo de Juventudes no hace gran cosa No, pero es muy que sea valiosa esa importante. participación. Claro, es mostrar. Acuérdense que eso es un resultado del estallido Sí. social, compromisos Es que mostrar, adquirió pero no hay el nada Estado. fijo, Pero- no hay nada concreto para los jóvenes en el Consejo de Juventudes. Bueno, y eso es lo que quieren muchachos, ellos. el tiempo, mira el reloj porque es que, pues, madre, el tiempo pasa Sí, volando. claro. Esta tertulia está buena. Pero Juan Roberto, para cerrar lo de Sí. los jóvenes, yo sí creo que, contrario a lo que muchos piensan, aunque si hay una juventud muy desubicada, Colombia tiene una juventud política No, que muy alza activa, su Que voz. y tiene de que todos tomar los las riendas. espectros, Sí, señor. y gente informada. Exacto. Sí, es decir, aquí a veces se estigmatiza que es que los jóvenes informan por las redes. Pues si ellos consultan e identifican cosas, pues eso está bien. Está súper bien, mire usted nada más. Lo que no se pueden es dejar llevar por quienes promueven el odio y la mentira. Eso es otra cosa. Que no digo quiénes, pero de todos los espectros Ay. pasa. Se está cerrando el año. ¿Cómo pinta el arranque del 2026? Ese arranque va a estar muy bueno. Yo veo el- ¿Cuándo arranca políticamente el año 2026? No, yo Pues creo yo creo que desde enero. No, yo creo que este ya ¿Qué empieza. puede definirse en enero? El 27 de enero es el plazo máximo que ellos tienen, por ejemplo, para ¿Ellos consultas. quiénes? Los candidatos presidenciales. Para que decir Para si van o decir no consultas. quiénes van a hacer lo de las interpartidistas. consultas interpartidistas. No, pero eso ya está 27 de enero. definido. No, pero creo No, que hay una pero fecha final. registraduría tiene la fecha final Lo que 27 pasa de es que enero, ahí que ya es se ya fija, consultas fijan quiénes los son. grupos. Ok. Ah, claro, hay que definir qué grupos van a presentarse. Pero ya se inscribieron ahorita en diciembre. Sí, la mayoría. Pero digamos, ¿qué candidatos van a participar? Exacto. Después que viene las elecciones A de Congreso. marzo, que son en marzo, y ahí las Atadas eventuales a las consultas que haya. Exactamente. Ok. Juan Roberto, el Congreso. Nosotros hablamos mucho de campaña Eso presidencial, le iba a decir yo. pero estamos... ¿Qué define el Congreso? No, Juan Roberto, el Congreso es el que define qué va a poder hacer realidad o no el próximo gobierno. ¿Sabe a mí qué me dijo alguien que sabe del tema? Me dijo, el presidente Petro no está tan preocupado en su Así proyecto es. político en la presidencia, sino en su bancada en el Congreso. Así es. Hoy, ¿cuántos congresistas tiene Petro?
20 en Senado, Senado, y aproximadamente unos 40 y pico ¿A cuántos en aspiran Cámara. las elecciones de marzo? Le están apostando, escuche la cifra, al 50-80. 50 en Senado y 80 La en la mitad Cámara. del Senado y un poquito menos de la una mitad, sí, exactamente. un poquito más de la mitad en Un Cámara. poco, no, la Cámara De tiene, Cámara tiene 166, un poquito más, porque sí. ya Un poquito se menos de la reducen las de mitad. las FARC. Pero ya. muy ambicioso. Muy y ambicioso. tendrá el presidente gasolina. Pues está unido, Juan. No, pero o sea, 50. el Ese es un- pacto ese es un buen histórico- punto. El pacto histórico ya es un partido político. O sea, ya no son movimientos. Álvaro Uribe, que es el otro extremo, también le está apostando al tema. De hecho, él va en A el más de tarjetón 25. número puesto 25 en su lista del Centro Democrático. Pero hay otros partidos de ese espectro. ¿Él a cuánto aspira, el expresidente Uribe? No, pues Paloma dice que también le apuntan a 50, pero yo Uy. creo que esa frase de los 50 es haciendo Eso no son los referencia 50 de a Joselito, sino dispara, los 50 de Petro y los 50 de Uribe. dispara al cielo y por ahí caerás en algún lugar Pero en las sabe que me quedo estrellas. con lo que ustedes decían, y lo digo, entiéndanme la reflexión que hace mucha gente. Qué pereza otra vez Uribe y Petro. Es Mire. la eterna puja política de Pero- este país. No, lo que sí demuestra más que qué pereza, que se lo he oído a varias personas, es indudablemente tanto el hoy presidente Gustavo Petro como el expresidente Álvaro Uribe son los grandes eso protagonistas es de la muy política, por el tema de los extremos. Siempre, sí. ¿Quién puede meterse en el Congreso como una fuerza alternativa? Yo veo un Lucho Garzón. Yo veo un Lucho Garzón de los verdes que Sí, puede pero es meterse. uno, pero digo, Bueno. Pues, Pues- Juan Roberto, yo creo que ahí el tema, nosotros tenemos todavía un Congreso plagado de fuerzas tradicionales. mucho cacique, ¿no? Mucho y poco cacique. indio. Sí, Mucho cacique y poco bastante. indio. Hay un movimiento que surge, digamos, con jóvenes como Jennifer Pedraza, Katy Jubinao, Catherine Miranda. Sí, pero vienen incluso de la Mauricio legislatura Toro, pasada. Que vienen de la legislatura pasada y vienen tomando fuerza e impulsan nuevas caras. Pero eso es un 10% del Congreso que va a seguir ocupando las curules de los caciques Casi que políticos. cada tema que hicimos hoy es un programa de la clave. De acuerdo. Vamos a tener mucho trabajo, bendito sea Dios. Muchachos, gracias por el trabajo este año, muy amables por haber estado en la clave. No, María gracias a Camila, usted, Juan David. Roberto. Gracias, gracias.